Bienvenida Iglesia Cita con la Vida y a todos los que nos están viendo por primera vez. Estamos a minutos de comenzar nuestro servicio online, así es que te invito a poder reunirte con toda tu familia y poder oír juntos la palabra de Dios. También puedes compartir este video mediante tus redes sociales y así podemos llegar a muchas más personas. No te olvides de preparar tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia y tu corazón para poder escuchar y escribir todo lo que Dios tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. Iglesia, te comento que el día de hoy tendremos nuestra Santa Cena, así es que te animo a poder preparar desde ya tu vino y tu pan. En caso de no tenerlos en casa, puedes sustituir el vino por jugo de uva, zumo de uva o chicha morada, y el pan puedes sustituirlo por galleta. Antes de comenzar y darle paso a nuestro pastor Humberto, acompáñame a realizar esta oración por esta reunión. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque estamos reunidos como iglesia. Tal vez físicamente no podemos, pero sí estamos en un mismo espíritu, Señor. Queremos estar alineados a lo que tú quieres hacer hoy día, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor. Abre nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para poder ser sensibles a tu voz. Que sea tu Espíritu Santo trayendo la convicción necesaria, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Qué gusto que podamos volver a reunirnos a través de las redes sociales en un servicio más, en este caso, ¿verdad? Hoy domingo, para celebrar a nuestro Dios que está vivo y también para escuchar, obviamente, la palabra que Dios tiene para nuestros corazones en este día. Vamos a ir al libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, vamos a leer el verso 1 y 2 y luego vamos al 33. Dice así la Escritura: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. El verso 3 en adelante habla acerca de las diferentes enseñanzas que Jesucristo comenzó a darle a esta multitud de personas a través de parábolas, ¿ok? Y en el verso 33 dice: con muchas parábolas como estas, se está refiriendo a todos los versículos, ¿verdad? Que nosotros, bueno, usted en su casa espero que lo haya leído para que vea a qué se está refiriendo el Señor. Pero yo para abreviar me paso de frente al verso 33 que dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba a la multitud, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. El verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Note por favor esto que Jesucristo, estas palabras que Jesucristo le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o sea, gran tranquilidad. Y les dijo, ahora él les hace una pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que le puse por título: Fe en medio de las tormentas. Considero, ¿verdad?, que usted se va a identificar con varios principios y conceptos que voy a vertir esta mañana a través de la palabra de Dios, porque justamente es más o menos lo que estamos viviendo en este tiempo. Hoy en día podríamos, ¿verdad?, ver que pues este tema de la pandemia mundial, el tema del coronavirus y las muertes
las personas que están muriendo y las personas que están enfermas y esta zozobra, ¿verdad? Y el caos que ya está imperando en muchos lugares, la desesperación de la gente de no saber qué hacer, a dónde ir, etcétera, ¿verdad? Bien podrían para nosotros representar las tormentas, ¿no? O la tormenta que le tocó vivir a estos discípulos. Pero vamos a ver algunas cosas antes de ir al tema en sí. En esta historia quisiera primeramente que identifiquemos a los personajes de esta historia que acabamos de lecturar. Vemos dos grupos de personas. Sí, por un lado vemos mucha gente, y por otro lado los discípulos del Señor Jesús. A la mucha gente, la Biblia dice que Jesucristo les enseñaba por parábolas todas las cosas. A los discípulos de Jesucristo, Jesús les enseñaba, ¿verdad? En particular, les declaraba, dice, todo. Cuando habla todo, entiendo yo, ¿verdad? Que este todo incluye la enseñanza, la interpretación de lo que les estaba enseñando y la aplicación de esa enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque de poco sirve, a usted, a mí o a cualquiera, de poco nos serviría que nos enseñen algo que no entendemos y que no sabemos cómo aplicarlo, ¿verdad?, a nuestro diario vivir de forma práctica. Ahora, lo curioso es que cuando Jesús está hablando estas parábolas en el capítulo 4 del verso 3 en adelante, cuando Jesús comienza a hablar las parábolas o a enseñar por parábolas, mejor dicho, a la multitud, aún los discípulos que estaban cerca de esa multitud y con Jesucristo, aún ellos no entendieron lo que estaba queriendo enseñar Jesucristo, de tal modo que si usted lee esos versículos se va a dar cuenta que ellos se acercaron en privado y le hicieron en privado una pregunta a Jesucristo. Le dijeron: Señor, no entendemos, ¿qué significa lo que estás hablando? Y la Biblia dice en 4:11, en el capítulo 4 de Marcos, en el verso 11, dice que Jesucristo les responde así a sus discípulos: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, y se está refiriendo a la multitud, ¿sí? A los que están fuera, ¿fuera de dónde? Fuera del reino de Dios. A los que están fuera del reino de Dios, por parábolas, todas las cosas. Ahora, quienes están fuera del reino de Dios no necesitan, obviamente, que Jesucristo, no necesitaban, tampoco se le pedían explicaciones acerca de qué significaban esas parábolas. ¿Por qué? Y bueno, porque a ellos no les interesaba ni Jesucristo, ni el reino de Dios, ni nada que tenga que ver con el reino de Dios, ¿no? Porque si les hubiera interesado, entonces ellos hubieran estado dentro del reino y no fuera del reino, como Jesucristo lo dijo. En Juan capítulo 3:5 hay una historia hermosa, léalo en su casa, en donde vemos cómo Jesucristo enseñó a un hombre llamado Nicodemo, un hombre religioso que asistía al templo, que conocía el Torá, sin embargo no conocía a Dios, al Dios que había dado la ley. No lo conocía, aunque conocía la ley. Como pasa hoy en día todavía con mucha gente conoce lo que dice la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Cantan canciones, podemos cantar canciones, podemos asistir a una congregación, pero no conocer a Dios. Podemos cantar y adorar a un Dios que no conocemos, y eso obviamente es una tragedia. Lo lindo de todo es que Dios nunca va a dejar literalmente así a una persona, porque cuando nosotros, sea que estemos equivocados en nuestra forma como lo buscamos o en los lugares a donde lo buscamos, cuando nosotros realmente tenemos ese deseo de querer conocer la verdad, la buena noticia es de que la verdad misma se va a revelar a nosotros. Cuando alguien está deseando conocer a Dios, ese Dios al que usted desea conocer se le va a revelar a usted. De manera que usted pueda entender luego, ¿verdad?, que no era usted el que lo estaba buscando, sino que más bien es Dios el que le anda buscando a usted, porque Dios nunca estuvo perdido. ¿Sí? Es el pastor el que deja, según la Biblia, ¿sí?, el que dejó las 99 ovejas en el redil para salir a buscar la oveja que se había perdido. A veces la gente dice: estoy buscando a Dios. No, si Dios no se ha perdido, ¿no? Más bien dejémonos encontrar por ese Dios que con amor y compasión anda buscando a los perdidos. ¿Ok? ¿Para qué? Para volverlos a su redil, porque Él quiere que usted también sea parte de su rebaño. Ahora, nosotros necesitamos entender, hermanos queridos, que Jesús no vino al mundo para ofrecernos una religión más, ¿no? Él no vino al mundo para ofrecernos una religión más, sino para ofrecernos salvación. Y que tampoco murió, eso también tenemos que saber y entender, que tampoco murió para salvarnos solamente del infierno, de la condenación eterna, etcétera, sino también para santificarnos. Para eso nos salvó, ¿verdad? Nos salvó para librarnos de la condenación eterna, del fuego, etcétera, pero también para santificarnos.
Porque todo lo que tiene con la eternidad es una cosa, pero Dios también quería que nosotros vivamos aquí en esta tierra, en esta dimensión del mundo natural, para que vivamos santificados y para que seamos transformados y para que Dios obviamente pueda usar su vida y mi vida para llevar adelante sus propósitos. Cuando nosotros vemos y leemos con detenimiento este pasaje, nos damos cuenta cómo Jesús, como líder, invirtió todo sobre las personas que se comprometieron con la visión, la misión y los valores del reino del Padre. ¿Ok? Ahora, con esta introducción o pequeña introducción me gustaría que podamos entrar en el tema en sí. Hice esta pequeña introducción porque hay varios conceptos que he mencionado que van a ayudarnos para poder comprender lo que viene luego. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, por lo menos me pasó a mí cuando lo estuve haciendo el día de ayer y hoy día temprano, el mismo día que los discípulos fueron instruidos por Jesucristo, ¿sí? Porque la Biblia dice que aquel día cuando llegó la noche, pero en el verso 34 dice, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en los versículos anteriores, nos damos cuenta que Jesucristo había estado con ellos desde la mañana, ¿sí? Desde la mañana enseñándoles. ¿Qué cosa les habrá enseñado? Ya vamos a ver. Por lo menos yo puedo inferir algunas cosas que entiendo que puede haberles enseñado, aunque no lo dice, ¿verdad?, literalmente. El mismo día entonces que los discípulos fueron instruidos teóricamente por Jesucristo, ese mismo día, dice el verso 35, que por la noche, ¿sí?, ellos fueron desafiados, o mejor dicho, invitados por Jesucristo a ir al otro lado. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, ese mismo día que había sido instruido en la mañana, por la noche vemos luego que enfrentaron una gran tempestad y allí, en esa gran tempestad, entiendo, tendrían la oportunidad de poner en práctica todo lo que habían oído y todo lo que habían escuchado de boca de Jesucristo en la mañana. Ahora, la mayoría de veces a la gente le preocupa más conocer el por qué pasan las cosas, el porqué de las tormentas, que el para qué de las tormentas. Y nosotros vamos a ver en este pasaje que en realidad lo más importante no era el por qué sucedió las tormentas, sino el para qué Dios permitió que haya esta tormenta. ¿Por qué? Bueno, porque el verdadero aprendizaje no se da solo por oír la palabra de Dios a nivel intelectual. Note, por favor, y tenga claridad en esto, por favor, que estoy diciéndole. El verdadero aprendizaje no se da solo por oír la teoría de la palabra de Dios o de una enseñanza de cualquier tema de las Escrituras o que tenga que ver con el cristianismo o con la vida, sino cuando también lo ponemos por obra, o sea, cuando lo practicamos en una situación real, verdadera. Por eso que una de las cosas que tenemos que entender en este tiempo es que no es la verdad que sabes. Por favor, escucha mis palabras. No es la verdad que sabes lo que te hará libre, ¿sí? No es la verdad que sabes intelectualmente la que te hará libre, sino la verdad que conoces por experiencia la que te hará libre. Ahora, entre saber y conocer hay mucha diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra, o sea, cuando hablamos de saber algo, estamos hablando de que sabemos algo, de que tenemos el conocimiento de algo, pero de forma intelectual. Por ejemplo, leemos un libro e incorporamos ese concepto que acabamos de leer y lo tenemos registrado en nuestra mente de una manera consciente. Pero eso no significa, ¿verdad?, que lo conozcamos, que conozcamos del tema. Le voy a hacer un ejemplo. Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan 8:31 que si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Esa palabra conoceréis viene de un verbo griego ginosko, con G y con K, ginosko, que significa conocer. Pero no es el conocer que viene de forma intelectual porque leí algo o porque me contaron o porque oí una enseñanza, sino que es el conocimiento que viene a partir de la experiencia de un concepto que yo he aplicado en la vida práctica y que he comprobado que es tal como me lo enseñaron. ¿Me estoy dejando entender? En el idioma hebreo, existe la palabra yadá. Yadá es una palabra que se aplica a la palabra conocer.
Y por ejemplo, cuando en Oseas el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no está hablando que le faltó conocimiento intelectual acerca de Dios, sino que ahí está, mi pueblo pereció porque le faltó yadá, porque le faltó conocerme de una manera íntima. Porque conocer en el hebreo es la palabra yadá, y yadá significa intimidad. ¿Me estoy dejando entender? O sea, Dios le estaba diciendo a Israel, ustedes van a perecer, van a morir. ¿Por qué? Porque les está faltando, porque les ha faltado conocerme a mí, pero de una manera personal, en la intimidad. Y obviamente ese es el mismo deseo de Dios en este tiempo para usted y para mí, si es que nosotros queremos realmente disfrutar no solamente de la persona de Dios, sino también del reino de Dios, ¿no? Ahora, qué importante es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, por eso, le demos el valor que la palabra de Dios tiene, ¿no? En 1 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, su discípulo, y le enseña, ¿no? Le hace recordar o le enseña de que la palabra de Dios, que toda palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. Pablo le dice, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros, si es que nosotros entendiéramos que cuando yo voy a una iglesia, que cuando yo voy a cuando ahora mismo que están escuchando ustedes la palabra de Dios, si usted está atento a su celular, si usted está atento a cualquier otra cosa y no está atento a la palabra de Dios, oiga, literalmente usted está desaprovechando un tiempo maravilloso. Y el tiempo que usted está invirtiendo lo está desaprovechando. Y sobre todo estás desaprovechando lo que Dios te está hablando en este momento a través de mi boca. ¿Por qué? Porque te aseguro que lo que Dios te quiere hablar a través de mi boca en este momento lo vas a necesitar, lo vas a requerir en algún momento, no sé si hoy día en la noche, no sé si mañana en la mañana, no sé si el martes, no sé si el miércoles, pero te aseguro que lo que Dios te está hablando en esta mañana lo vas a necesitar en algún momento de tu vida. Más vale, por eso estoy haciendo énfasis en la importancia de que es oír la palabra de Dios con atención y sobre todo, ¿verdad?, escuchar lo que Dios me está diciendo como instrucción, como enseñanza, como corrección o de repente redarguyéndome de algo que estoy haciendo mal y que obviamente nadie se puede dar cuenta, pero de repente solamente Dios es el único que se da cuenta. Entonces Pablo le enseña a Timoteo acerca de la importancia de la palabra de Dios, y quiero animarles a cada uno de ustedes a que podamos también darle la importancia a la palabra que estamos escuchando por las razones que acabo de mencionarles. Ahora, cuando llegó la noche, dice el verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, ¿por qué di este concepto de 1 Timoteo 3:16? Para que entendamos la importancia de la palabra de Dios y cuál es la intención que tiene Dios a través de su palabra. Cuando Dios abre su boca para hablarnos a nosotros, para enseñarnos o para instruirnos, Él lo hace con la sana intención, obviamente, de darnos herramientas de juicio para que luego nosotros podamos saber qué hacer o qué no hacer en determinadas circunstancias que pasemos en la vida. Se entiende que ese día en la mañana Jesucristo les enseñó principios del reino. ¿Por qué? Porque Él sabía que en la noche los iba a llevar a la parte práctica. En la mañana la teoría y luego la práctica. ¿Por qué? Porque no se puede aprender solamente el reino de Dios. Las cosas de Dios no se aprenden solamente por teoría. Tenemos que llevar a la práctica. Tenemos que encontrarnos en situaciones en donde podamos poner en práctica la teoría que hemos escuchado, para luego ponerlo por obra en la situación real que nosotros tengamos que vivir, que está relacionado obviamente con esa enseñanza que recibimos en la mañana. Ahora, cuando nosotros ponemos por obra lo que hemos escuchado de Jesús, entonces recién allí, luego después, podemos decir que hemos aprendido. Hemos aprendido. Por eso dice acá, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Tengan presente esa expresión de Jesús. Ellos tendrían que haber prestado atención no solo entonces a la enseñanza que Jesucristo les dio en la mañana, sino también a lo que Jesús les dijo en este momento de la noche.
Una cosa es la enseñanza que ellos recibieron en la mañana, otra cosa es lo que Jesucristo le dijo en la noche. Pasemos al otro lado. Ya va a entender por qué estoy hablando de esto. Ahora escuche, podemos entender que la clase de la mañana bien podría haber sido acerca del curso de fe y el curso de la autoridad del creyente. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque vemos que la tormenta reveló o revelaría justamente la deficiencia de los discípulos en estos dos aspectos. Les faltó fe y les faltó, ¿verdad?, usar la autoridad que se entiende Jesucristo les había dado en su nombre. Y por eso que yo infiero, yo deduzco, ¿verdad?, que lo más probable es que Jesucristo en la mañana le haya enseñado, ¿sí?, acerca de lo que es la fe y lo que es la autoridad del creyente, para que luego en la noche Jesucristo pudiera proveer una situación real donde ellos puedan ejercer o donde ellos puedan llevar adelante, poner en práctica el conocimiento que habían recibido en la mañana. Ahora, ellos no ejercieron la autoridad que tenían y tampoco confiaron en que si Jesús les dijo que pasarían al otro lado, es porque así sería independientemente de las circunstancias. Y en este momento estoy entrando en el tema central, si me permite la expresión, de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo la tormenta en realidad no tomó por sorpresa a Jesucristo, más a sus discípulos, a todos los tomó por sorpresa. Ahora, cuando Jesús dijo, escuchen esto es poderoso. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, acá en Marcos 4:35, cuando Jesús dijo en Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte. ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba enfermo y lo mandaron a llamar diciendo que estaba enfermo, que por favor vaya para que ore? Y Jesucristo dijo, ya voy. Se demoró 4 días. Pero antes de que los mensajeros que le trajeron el mensaje de que Lázaro estaba enfermo se fueran, Jesucristo le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo aquí a estos discípulos, pasemos al otro lado, cuando Jesús dijo en Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte, cuando Jesús dijo en Juan 21:6, echad la red a la derecha para pescar, Jesús no dijo para ver si pescan, Él dijo echad la red a la mano derecha para pescar. Cuando Jesús dijo en Lucas 19:30 a unos discípulos y los mandó a buscar un asno que nadie lo había montado y que lo iba a encontrar con su cría, los discípulos le preguntaron, ¿sí? Señor, pero ¿y si nos preguntan, si su dueño nos preguntan qué hacen? Jesucristo dijo, díganle sencillamente que el Señor los necesita. Pero Jesucristo les dijo a estos discípulos, desatadlo y traedlo. Luego vinieron las preguntas de los discípulos, pero si el dueño dice algo, ¿qué le decimos, no? Pero Jesucristo les dijo, vayan a tal lugar, ¿verdad? Van a encontrar un asno, desátenlo y tráiganmelo. En cada caso de estos pasajes que acabo de leer, incluido la historia que estamos leyendo, en cada caso cuando Jesús dijo algo, Él ya había considerado las circunstancias que acompañarían a sus palabras. ¿Me estoy dejando entender? O sea, cuando Jesucristo dijo, pasemos al otro lado, ellos entraron a la barca, dice. Despidieron a la multitud, verso 36, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. El verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundían. Oiga, en este momento los discípulos están obviamente consternados. Ellos están sorprendidos porque ellos no esperaban esa tormenta. A ellos les agarró, pero de verdad redonditos, estaban sorprendidos. Ellos no se imaginaban que esta tormenta, que iban a pasar por la experiencia de una gran tormenta. Sin embargo, Jesús sí sabía. ¿Por qué? Espero que me estén entendiendo. Pero Jesús sí sabía que ellos iban a pasar por esa tormenta. Pero lo curioso es que antes de pasar por esa tormenta, Jesucristo les había dicho antes, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Por qué? No es porque Jesús les haya prometido, estamos acá y vamos a ir al otro lado. Ahora, si es que pasa algo en medio del viaje, bueno, vamos a ver qué hacemos. No.
él cuando dijo pasemos al otro lado, es porque él estaba considerando que iban a salir de ese lugar donde estaban y que ellos iban a llegar al otro lado donde Jesucristo les dijo que iban a ir o que iban a llegar. ¿Me estoy dejando entender? Jesús ya tenía, ¿verdad?, contemplado las circunstancias que iban a suceder en medio de ese viaje. Eso es lo tremendo. Y por eso que mientras yo leía este pasaje, el Espíritu Santo me traía a mi corazón en Isaías 55, versos 10 y 11, cuando el Señor dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice, será mi palabra que sale de mi boca. Qué tremendo, qué bueno, qué saludable para nuestra fe y para ejercer nuestra autoridad como creyentes en este tiempo, es saber que cuando una palabra sale de la boca de Dios, como dice Dios a través del profeta Isaías, no volverá vacía a Dios. Esa palabra que salió de la boca de Dios no volverá a Dios vacía, sin haber hecho nada, sin haber producido nada, sino que hará, dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié, ¿no? En esta historia, entonces, de la tormenta, no había posibilidad que el barco se hundiera. Según lo que estamos entendiendo, si Jesucristo, si de la boca de Dios salió estas palabras, pasemos al otro lado, era porque sí o sí, independientemente de cualquier circunstancia que se les presentara en medio del viaje, durante el viaje, antes de llegar, no importa en qué momento del viaje, pero Jesucristo había dicho pasemos. ¿Por qué? Porque iban a lograr pasar, porque Él sabía que llegarían a su destino. Pero obviamente en el corazón de los discípulos no hubo. O sea, a ellos sí les agarró por sorpresa y obviamente al darse cuenta que era una tempestad muy grande, ellos sí desconfiaron, ellos creyeron que iban a morir. Por eso aquí en el verso 38, cuando ya las olas estaban entrando a la barca y estaba que se hundía y Jesucristo estaba en la popa, dice el verso 38, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Estamos muriéndonos y tú estás bien tranquilo acá durmiendo. Claro, ¿cómo no iba a estar tranquilo durmiendo? Si él sabía que es imposible, ¿verdad?, que una tempestad pueda hundirlo. Si él sabía, ¿verdad?, que el Padre, su Padre, guardaba su vida y controlaba todas las cosas concernientes, ¿verdad?, a la vida de su Hijo. Y entonces Jesucristo se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Volteó a los discípulos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Noten que quien primeramente le hizo una pregunta fue los discípulos. Los discípulos fueron los primeros que hicieron pregunta, ¿no? ¿No tienes cuidado que perecemos?, le preguntaron. ¿No tienes cuidado que perecemos? Ellos no entendían el para qué. Ellos no entendían, ¿verdad?, que sencillamente Jesucristo estaba proporcionándoles una oportunidad gloriosa, grandiosa, única, para que ellos puedan poner en práctica, para que ellos puedan poner en práctica la teoría que habían oído en la mañana, para que literalmente ellos no se queden solamente con información del reino, sino para que ellos puedan experimentar que realmente la fe y realmente la autoridad del creyente funciona cuando nosotros la ponemos por obra. Ellos obviamente se aterrorizaron, ellos se olvidaron de las clases y se entiende. A mí me ha pasado muchas veces en donde diferentes situaciones que se me han presentado en la vida me han hecho olvidar en ese momento de muchos versículos. Pero luego, obviamente, cuando uno ya entiende cómo viene la cosa y cómo es que Dios obra en la vida de sus hijos y con sus hijos,
entonces nosotros podemos decir, wow, esto no es una enfermedad para muerte, sino para que la gloria de Dios pueda verse. Esto no es, una tormenta que nos va a matar, no es una crisis que nos va a matar, sino que es una crisis que Dios está aprovechando para que nosotros podamos poner por obra toda la teoría que tenemos aquí en nuestra mente, para que al poner por obra todas las palabras que hemos escuchado o que todo lo que hemos oído de la palabra de Dios, podamos poner por obra, podamos confiar, ¿verdad? Que si Dios nos ha dicho que no vamos a morir, sino que vamos a vivir y vamos a contar las obras maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Si Dios nos ha dicho, ¿verdad?, que Él va a cumplir su propósito en nosotros, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestra familia, entonces, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, quiero animarles en el nombre de Jesús para que puedan permanecer confiando en la palabra que ha salido de la boca de Dios. No en cualquier palabra, no en palabra de hombres, sino en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios no sale por salir. A Dios no se le escapan palabras como a nosotros. Cuando Jesucristo dijo, pasemos al otro lado, es porque iban a pasar al otro lado. Es porque Él sabía que a pesar de la tormenta que iba a presentarse en medio del mar, igualito, ¿verdad?, ellos iban a llegar al otro lado de la orilla. Y qué lindo es saber para nosotros esto, ¿verdad? Ellos le preguntaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó y ¿qué hizo? Y Jesucristo, ¿verdad?, solucionó el problema. Jesús solucionó el problema de estos discípulos, ¿no? Y les hizo una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Les dijo. ¡Wow! ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entiendo yo que más adelante estos mismos discípulos que dijeron o que se hicieron esa pregunta, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Luego también, ¿verdad?, ellos podrían haber entendido, de hecho que ese día aprendieron algo por la experiencia. Aprendieron que Jesús no solamente tenía autoridad y poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los espíritus, sino también sobre la creación. El Creador teniendo dominio, gobierno, autoridad sobre todas las cosas que ha creado, y ellos lo vieron con sus propios ojos. Nunca más ellos estarían a merced de cualquier otra circunstancia, debo entender, ¿verdad? Nunca más ellos estarían a merced de una tempestad, o sea, nunca más le tendrían miedo a una tempestad. ¿Por qué? Porque ellos vieron que así como Jesucristo, su Maestro, reprendió al viento y le habló al mar, y estos le obedecieron y se sujetaron a la autoridad de Jesucristo, más adelante entiendo, ellos habrían tenido la confianza de poder hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo, ¿verdad? He aquí, yo les doy autoridad en mi nombre. Jesucristo les dijo a ellos que les daría autoridad y poder en su nombre, para que echen fuera demonios, para que hagan esto y aquello. Obviamente ellos lo incorporarían, ¿verdad?, esa verdad en su corazón, y de hecho que vivirían y caminarían con esa verdad para todos lados. ¿Por qué? Porque no solamente era un concepto que lo habían escuchado, no solamente era una bonita enseñanza que lo habían oído, sino que ellos habían comprobado que literalmente la autoridad de Jesucristo, o mejor dicho, que literalmente Jesucristo tiene autoridad sobre la creación, sobre la naturaleza. Y si Él dice que nos ha dado la misma autoridad a nosotros, su iglesia, entonces nosotros también deberíamos de orar a Dios para que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento y nosotros podamos incorporar esa verdad
esa realidad espiritual a nuestro espíritu y podamos literalmente pararnos en el nombre de Jesús con esa convicción ante cualquier tormenta de la vida, aunque cualquier problema de la vida, podamos realmente entender que si Jesús lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Es más, Jesucristo dijo que mayores cosas que las que yo hice harán vosotros también. Así es que me gustaría hacer una oración esta mañana. Quiero darle gracias a Dios porque realmente cuando estuve meditando en esta palabra tan sencilla, pero que nos lleva, ¿verdad?, a un entendimiento un poquito más profundo de pronto de este pasaje y de cada situación que usted también pueda estar viviendo en su vida. Yo sé que mucha gente en estos días me han llamado personas personalmente por teléfono. Oigo de mucha gente que está atemorizada, oigo de mucha gente que está con incertidumbre, hay pánico en mucha gente, hay un desasosiego dentro del corazón de mucha gente, hay, no sé, tantas cosas, literalmente, y veo que cualquier cosa, cualquier síntoma de dolor de cabeza, ya la gente piensa que tiene el virus, la gente cree que se va a morir, y quiero en el nombre de Jesucristo animarles a cada uno de los que me están escuchando que no permitan que las mentiras del enemigo, que los dardos que Satanás o sus demonios están lanzando contra su mente encuentren un terreno fértil en su mente. Nosotros tenemos que aprender a rechazar toda mentira que venga del infierno, aun cuando muchas de estas mentiras vengan argumentadas con síntomas o con circunstancias. Hoy día yo le decía a un hermano en la fe, recuerda que hoy más que nunca es donde tenemos que volver nuestra mirada a la cruz del Calvario, porque en esa cruz a donde Jesucristo fue llevado hace 2000 años, el Padre puso en Jesucristo, ¿verdad?, o sobre Jesucristo, no solamente tus pecados y los míos, no solamente tus iniquidades y las mías, no solamente tu rebelión y la mía, sino también nuestras enfermedades, todas nuestras enfermedades, ¿sí? Y por las llagas que a Jesucristo le hicieron en su cuerpo, dice que todos nosotros fuimos curados. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo, hoy más que nunca, ¿verdad? Recuerde lo que pasó en la cruz del Calvario. Recordemos lo que pasó en la cruz del Calvario, y hoy domingo es un día de participar de la Santa Cena. Quiero animarle, como les dije por el WhatsApp, a todos los que forman parte de la comunidad Cita con la Vida Perú. Ahora aprovechemos para que luego, ¿verdad?, de esta palabra podamos participar de la Santa Cena, y ahí en su casa, usted como sacerdote de su casa, de su hogar, usted pueda orar por su familia. Lea primera de Corintios 11:23, donde Pablo habla acerca de la Santa Cena, y hagamos memoria de lo que Cristo, no solo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, sino también, ¿verdad?, hagamos memoria de lo que Cristo conquistó en esa cruz, también para nosotros, ¿sí? No solamente el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, sino también la Biblia dice que Jesucristo, ¿verdad?, derrotó a Satanás, derrotó a la muerte, derrotó al ejército, ¿verdad?, de Satanás. Le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, lo avergonzó públicamente y lo exhibió a vituperio, a vergüenza. Así que llevándolo en el camino, ¿verdad?, en su marcha triunfal, dice el apóstol Pablo. Así es que con esa convicción, hermano querido, vamos a hacer una oración, vamos a declarar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero esa victoria de hace 2000 años la vamos a traer a este 2020 y vamos a declarar que la victoria de Jesucristo sigue, ¿verdad?, se mantiene intacta para nosotros y para todo hijo de Dios en este tiempo y en cualquier tiempo que venga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por haber enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario para que en esa cruz Él lleve nuestros pecados, y por causa de su obediencia y de su sacrificio, Señor, nosotros podamos tener, Señor, esperanza de una vida eterna. Gracias, Padre querido, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Si usted todavía no conoce a Dios
en una experiencia personal. Si usted todavía no conoce lo que es el ser perdonado, cuando hablo de conocer, recuerde lo que expliqué hace un rato. Conocer, estoy hablando de tener una experiencia. Si usted aún no ha experimentado lo que es el ser perdonado de sus pecados, quiero animarle allí donde está. Incline su rostro y hable con total libertad al Padre que está en los cielos. Y el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Será amplio en perdonar cualquier pecado que usted le confiese ahí donde está, en su habitación, en su casa, donde usted se encuentra. Pídale perdón a Dios por cualquier pecado que haya cometido. Sobre todo, pidámosle perdón a Dios y reconozcamos, ¿verdad?, que somos pecadores, ¿sí? Que somos pecadores, que venimos de ese linaje de Adán, de una raza caída, y que reconocemos que Jesucristo fue a la cruz para proveernos otro linaje, ¿sí? Otro origen. Así es que le damos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor le ponga paz en sus corazones, que Dios nos ayude en este tiempo a guardar nuestras mentes y nuestros corazones de cualquier ataque del maligno. Amén. Que Dios te bendiga. No se olvide, el día martes 8 de la noche estamos con el podcast Fe en tiempo de crisis, y los días jueves nos reunimos en una reunión similar como esta, toda la familia. Invite a sus amigos, invite a sus familiares a compartir, ¿verdad?, un tiempo para escuchar la palabra del Señor, que bien nos hace para este tiempo. Bendiciones, el Señor les guarde. ¡Wow! Tremenda palabra que acabamos de escuchar. Ahora te brindaremos los siguientes anuncios. Tal vez no podemos reunirnos, pero como iglesia tenemos las siguientes responsabilidades. Ahora puedes diezmar y ofrendar a través de una cuenta BCP. O si te quieres quedar en casa, puedes hacerlo mediante una cuenta interbancaria. Recuerda que todos los martes a las 8 de la noche tenemos nuestro podcast Fe en tiempos de crisis. Además, todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio online. Ahora, para todos los padres, el equipo de IPN está preparando canciones, historias y actividades recreativas para todos tus niños. Puedes encontrarlos en Instagram como IPN-CCB y en Facebook como Iglesia para Niños CCB. Si tu hijo tiene alrededor de 11 y 12 años, preadolescentes es para ti. Puedes buscarlos en las redes sociales. Ahora, si tienen entre 13 y 17 años, Relevo te está esperando. Puedes encontrarlos en Instagram como relevo.p y en Facebook como Relevo. Si eres mayor de 18 años, Jóvenes con Propósito es para ti. Puedes encontrarlos en Instagram como jóvenesconpropósito.p y en Facebook como Jóvenes con Propósito Perú. Iglesia, queremos que sepas que estamos con ustedes. Por eso te brindaremos un número telefónico para que hagas tus peticiones de oraciones y también consejería. Te animo, Iglesia, a que no bajes los brazos. Este es un tiempo para estar más unidos que nunca. No te pierdas las siguientes reuniones, estamos para servirte.